Seguro que si has entrado a este vídeo es por el título, porque sí, hoy en día hay mucha gente que en Project Flight aterrizan de puto culo, tal cual lo oyes, de puto culo. Y pues bueno, en este vídeo pues lo que yo quiero hacer es mostraros los mejores tips, lo que hay que hacer correctamente, cómo sería un aterrizaje y un despegue correcto, porque es que no queremos que pase esto cada vez que entremos en un servidor de Project Flight y veamos esto. Y sin embargo podemos ver esto. Esto sí es una maravilla. Eso sí está bien. Yo es que lo veo y es que me enamoro. Pero bueno, que no me enrollo más y que vamos a empezar de una vez con la presentación. Pues bueno, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso os traigo en esta edición del canal un vídeo en el que os explico cómo tenéis que aterrizar y despegar adecuadamente y lo suficientemente realista en Project Flight. No esas mamadas que vosotros hacéis, ¿vale? De aterrizar literalmente al fucking suelo y chocar contra los palos del aterrizaje que no vais a aterrizar de una manera magnífica. Y para eso vamos a ir paso a paso, empezando por la sección de despegue. Así que poned mucha atención si queréis aterrizar como unos verdaderos cracks. Pues bueno, vamos a empezar por esta primera categoría, que es en el caso del despegue. Y vamos a ver en este caso cómo no se tendría que despegar un avión. En este caso podemos observar de que el primer error es que está despegando desde la zona de líneas, que eso es totalmente prohibido, y que está despegando ahora mismo a menos de 130 nudos, cosa que eso físicamente sería casi imposible, y además de que he despegado muy pronto, teniendo todo un pedazo de trozo de pista increíble. Por último, cabe aclarar que el ángulo de ataque ahora mismo del avión es demasiado, pero extremo, y eso también sería un completo error. En conclusión, aquí los tres errores que se han cometido al despegar son nada más y nada menos que: número 1, carretear por la pista de flechas. Esa pista está diseñada para que los aviones puedan hacer taxi desde gates cercanas, ¿vale? Y de ahí posicionarse en la pista, que en este caso creo que es la 26L. El segundo error que se ha cometido es despegar muy temprano a menos de una velocidad de 130 knots, que eso en la vida real es muy complicado, ¿vale? Se puede, pero es muy complicado porque el avión fácilmente puede hacer un stall. Y tercero, pero no último, es que el ángulo de ataque es demasiado alto. ¿Esto qué significa? Que al estar tan inclinado en el ascenso, el avión puede llegar a hacer stall y caerse. Y eso pues no sería muy realista, que digamos. Ahora te mostraré cómo de verdad se tiene que hacer un despegue en condiciones. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer, nada más y nada menos, es simplemente posicionarnos en el inicio de la pista. Después de esto, yo recomiendo, esto no es necesario, ir subiendo el throttle poco a poco con la opción de mover con el ratón. Esto nos hará como una sensación de más acelerón poco a poco, pero menos velocidad y más tiempo para lo que es disfrutar del carreteo, ¿vale? Después, el tercer paso que habría que seguir correctamente es esperar a la velocidad de decisión. En este caso, la habitual suele ser 140 knots o más. A partir de esa velocidad ya puedes despegar sin ningún tipo de problema. Y otra recomendación que siempre doy es subir el tren de aterrizaje 5 segundos después del despegue, después de haber dejado de tocar pista. Una vez hecho eso, aseguraros de que el ángulo de ataque no es tan alto. Y también aseguraros de que la velocidad no sobrepase los 200 nudos por debajo de 5000, ya que esto nos hará de lo más realista posible este despegue. Lo podéis dejar perfectamente en 65% para que poco a poco el avión vaya ganando velocidad sin perder ningún tipo de velocidad. También otra cosa que recomiendo ya por último es quitar los flaps al llegar a 190 knots de velocidad y de ahí continuar el vuelo sin ningún tipo de problemas.
Bueno, vamos de nuevo con otro resumen rapidito. En conclusión, habéis visto cómo se despega un avión correctamente, pero aquí os dejo un pequeño resumen por si no lo habéis entendido del todo. Vale, la regla del número 1 siempre va a ser posicionarnos en el inicio de la pista. Eso siempre, siempre, siempre. Luego, una recomendación que yo doy es subir el throttle arrastrándolo con el ratón lentamente para recibir una sensación de velocidad lenta y despegue tardío, pero a la vez un despegue completo. La regla número 2, ya esto sí que sí tiene que ser obligatorio, es despegar a la velocidad de decisión de más de 140 knots. Otra recomendación al despegar es a los 5 segundos guardar el tren en vez de guardarlo en 10 o al instante. La regla número 3 es no excederse con el ángulo de ataque, para así evitar un stall y que el avión se caiga. Y por último, otra recomendación, esta sería la última recomendación, es bajar el throttle unos segundos después de haber despegado al 75 para que el avión no exceda de 250 knots. Por último ya, la última regla sería al sobrepasar los 190 knots, ¿vale? Guardar los flaps, ¿vale? Esto, si nos pasamos de 190 knots en la vida real, pues igual los flaps llegan incluso a romperse. Por eso es recomendable, si queremos un vuelo realista, desactivarlos a 190 knots o a menos si es posible. Pasamos a la sección de aterrizaje en el que aquí en este pequeño clip vamos a analizar los errores que se están cometiendo. En el primer caso se está cometiendo el error de hacer giros demasiado bruscos sin ni siquiera haberse alineado con la pista. El error número 2 es que está subiendo y bajando el morro todo el rato. Eso lo que significa que baje más rápido. Tercero, como podéis observar, las luces de la pista están las 4 rojas, que no me acuerdo cómo se llaman, os lo dejaré aquí abajo, que te indican a qué altura tienes que estar más o menos. Esto puede provocar un accidente chocándose con las barras naranjas que tenéis ahí abajo. Tercero, está aterrizando a menos de 130 knots, cosa que a mí me parece un poco burrada, ya que en sí no te da una experiencia total de aterrizaje. Y por último, pero menos importante, el error que habíamos comentado antes. En vez de despegar por la pista de flechas, ahora está aterrizando por la pista de flechas. Ahora sí, última cosa que comentar es que mantiene el botón de frenado todo el rato, cosa que eso también es algo que rompe un poquito la experiencia del aterrizaje, ya que frena tan rápido que es que literalmente solo ha usado un sexto de la pista, cosa que eso no se debería de hacer. Ahora vamos con los detalles. Vale chicos, en resumen, en sí los errores que se han cometido en este aterrizaje son unos cuantos, la verdad. Empezando por el primero, que son los giros bruscos y no haberse alineado con la pista correctamente. Esto pues es un error típico y pues ya se sabe que no da ningún tipo de experiencia buena de aterrizaje. El error número 2 es que sube y baja el morro todo el rato, cosa que puede hacer que el avión caiga demasiado rápido al suelo y se pegue un trompazo. Error número 3. No sigue las luces PAPI. Estas luces, como había explicado antes, son las que te indican a qué altura más o menos tienes que estar conforme a la pista. Si todas las luces están rojas, eso significa que estás muy bajo. Si están todas blancas, significa que estás muy alto. El error número 4 es un aterrizaje a menos de 130 nudos. Esto, pues bueno, a ver, en sí en la vida real está un tanto bien, pero aquí en el juego es una sensación muy lenta y tardía, aparte de que puedes hacer stall muy fácilmente. El error número 5 es aterrizar de nuevo en la pista de flechas. Es un error que habíamos comentado antes en la zona del despegue y que está mal porque hay aviones que se sitúan ahí para despegar o aterrizar después del avión que estaba delante suyo. Y por último, el último error, pero no menos importante, es que frena al instante. Esto, pues, a ver, en sí no está mal. Si es una pista corta, si has aterrizado demasiado tarde, está bien, puedes frenar a tope. Pero si has aterrizado con tiempo, tienes una pista larga como es la de London Gatwick, pues no da una buena sensación,
solo vas a usar un cuarto de pista y eso no mola nada. Y más o menos pues esos serían los errores que mucha gente comete al aterrizar en London Gatwick. Ahora vamos pues cómo se tendría que hacer un aterrizaje en condiciones. Pasamos a la sección de aterrizaje en perfectas condiciones. Y pues bueno, lo primero que tendríamos que hacer en sí, ¿vale? Es alinearnos con la pista correctamente sin dar ningún tipo de balanceo brusco o cosas así. La segunda regla es seguir lo que dije antes, las luces papi, siendo así que no esté todo blanco ni todo rojo, sino en la mitad, 2 blancos y 2 rojos. El tercer paso es tener una velocidad más o menos rondando de 140, 140, 160 knots. Esto, pues bueno, en la vida real no suele ser así, pero aquí en Private Flight te da más sensación de un aterrizaje completo. En cuarto lugar, ¿vale? Vemos que, bueno, aquí, pues, aquí el autopilot lo tengo yo desactivado, pero podéis aterrizar con autopilot sin ningún tipo de problema, eso sí, haciendo las indicaciones que os he dicho. Aquí abajo ya quito la velocidad para bajarla ya al máximo porque voy a aterrizar. Y ya el cuarto paso y ya el último es algo muy sencillo, pues sería dar un pequeño toquecito, un butter, un smooth landing o lo que queráis. Ya el quinto paso, o bueno, no sé qué paso estamos, es ir frenando poco a poco, obviamente poniendo los spoilers y las reversas que se me han olvidado, ahí está, y frenando poquito a poco, dando toquecitos de freno. En este caso, pues bueno, como la pista es muy larga, podemos simplemente no frenar durante un buen rato y a partir de que ya nos estemos acercando más al final, pues ir presionando y quitando el botón B, que es el de frenado, poco a poco. Vale, después de esto, cuando lleguemos a una velocidad de más o menos 40-30 nudos, desactivaremos las reversas y los spoilers, ¿vale? Y ya de ahí dejaremos que el avión vaya frenando poco a poco para ir haciendo taxi. Vale, pues después de haber visto el vídeo de cómo aterrizar correctamente, voy a haceros un resumen, pues bueno, de los pasos que hay que seguir en este caso. El primer paso sería, pues, alinearse con la pista correctamente, para no desbalancearse mucho y así tener un aterrizaje correcto. El segundo paso sería mirar las luces papi y seguirlas en este caso, como has visto en el clip anterior, que las luces papi, cuanto más entre blanco y rojo estén, será mejor. El tercer paso a seguir es mantener una velocidad de entre 140 a 160 knots, que bueno, eso en la vida real no es tan realista, pero en el juego te da como una sensación más de aterrizaje, un aterrizaje bastante bien hecho. Cuarto paso ya sería, bueno, una recomendación, no sería un paso. Aterrizar, puedes hacer butter, puedes hacer un sweet landing, puedes hacer un hard landing, lo que tú quieras. Y ya por último, pero menos importante, es frenando poco a poco, no directamente. En este caso, pues puedes ir dando toquecitos a la vez poco a poco, para que el avión vaya frenando poco a poco con los spoilers. Y por último, ya pero menos importante, otro paso sería quitar los spoilers y las reversas a partir de 40 knots para abajo. ¿De acuerdo? A partir de esa velocidad los tienes que quitar sí o sí. Pues bueno, gente, estamos llegando ya al final del vídeo, ya que a partir de aquí ya no hay ningún tip ni consejo que os pueda recomendar para hacer vuestro aterrizaje lo más realista posible en Project Flight. Estos son los tips, la verdad, son todos sacados de mí, de la experiencia de vuelo, de todas las experiencias de vuelo que he tenido en Project Flight. Y son lo más, ¿cómo decirlo? Lo más asimilado a la realidad y lo que más realista se puede observar. Así que nada, gente, espero que os haya gustado muchísimo estos tips y pues nos veremos en el siguiente vídeo. Pero antes de terminar, tengo que anunciaros que Project Flight ha sacado en su Discord oficial un anuncio en el que podemos ver cómo serán los cockpits de la Update 7. Aquí podéis observar que son completamente funcionales, eso sí, no todo está terminado y como podéis observar son cosas de momento básicas como los flaps, los spoilers, la reversa, el throttle, ese tipo de cosas. Los cockpits, como podéis ver, están en progreso, pero están bastante bien diseñados y es que la verdad a mí me encantan un montón. Espero que los developers de Project Flight se sigan esforzando tanto como lo están haciendo ahora
Y pues nada, eso es lo único que tenía que comentar. Pues nada, gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo acerca de este hermoso juego. Así que nada, gente, me despido, un abrazote y hasta la próxima. Chao, chao.